Última hora. Si eres mexicano o de América Latina, tienes que escuchar esta noticia porque el escándalo más explosivo de la política española en años tiene una conexión directa con México y Venezuela que los medios europeos no están contando con suficiente claridad. En marzo de 2021, el gobierno español de Pedro Sánchez aprobó un rescate de 53 millones de euros de dinero público para una pequeña aerolínea prácticamente desconocida para la mayoría de los españoles. Se llama Plus Ultra Líneas Aéreas, fundada en 2011, especializada en rutas entre España y América Latina, especialmente Venezuela, con pérdidas acumuladas antes del rescate, con una cuota de mercado ridícula comparada con las grandes aerolíneas que no recibieron ese dinero, y con accionistas vinculados a Venezuela. La pregunta, que miles de españoles llevan 5 años haciéndose, es obvia. ¿Por qué ese gobierno decidió rescatar con 53 millones de euros de dinero de los contribuyentes a una aerolínea que nadie conocía y que perdía dinero? La respuesta que acaba de dar la Audiencia Nacional Española implica a uno de los expresidentes más influyentes de la izquierda europea, José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo hombre que visitó México en 2026 y protagonizó un enfrentamiento público con Sheinbaum. Está imputado por organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Lo que está pasando con el caso Plus Ultra es una historia que conecta España, Venezuela y México en una trama que ningún medio está explicando en su totalidad. La investigación no empezó en España, empezó en Francia y Suiza. Ambos países investigaban una posible red de blanqueo vinculada a fondos venezolanos y detectaron movimientos sospechosos relacionados con Plus Ultra. La hipótesis de los investigadores era especialmente delicada. Parte de los 53 millones del rescate español podrían haberse utilizado para devolver préstamos ficticios y limpiar dinero procedente de Venezuela, dinero del régimen chavista, lavado a través de una aerolínea rescatada con dinero de los contribuyentes españoles. Si esa hipótesis se confirma, es uno de los escándalos de corrupción más graves de la historia reciente de la democracia española. Quédate hasta el final porque en este video vamos a explicar exactamente cómo funciona esta trama, cuál es el papel de Zapatero según la policía española, cómo Venezuela usó sus contactos en el gobierno de Sánchez para conseguir el rescate, qué tiene que ver México en todo esto, y por qué Sheinbaum tiene razones muy concretas para mantener distancia de toda esta red de influencias que ahora está siendo investigada por la justicia española. Para entender lo que está pasando, hay que empezar por el principio. Plus Ultralíneas Aéreas es una aerolínea española fundada en 2011, cuando en 2021 el gobierno de Pedro Sánchez creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para rescatar empresas afectadas por la pandemia. Plus Ultra solicitó una ayuda de 53 millones. El problema es que Plus Ultra no era estratégica por ningún criterio técnico razonable. Era una aerolínea pequeña, con pérdidas previas a la pandemia, con cientos de reclamaciones de clientes por vuelos cancelados, y con una cuota de mercado tan reducida que su desaparición no hubiera afectado significativamente al mercado aéreo español. Sin embargo, el gobierno aprobó el rescate, y ahora la Audiencia Nacional quiere saber por qué. La respuesta que tiene el juez José Luis Calama según los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional es que el rescate no respondió a criterios técnicos. Respondió a una red de influencias liderada por el expresidente Zapatero. La UDEF concluye en su informe que Zapatero realizó gestiones para facilitar el rescate y que la aerolínea pagó las influencias realizadas. Ese lenguaje, pagar influencias, es el lenguaje de la corrupción documentada, no de las sospechas, de los informes policiales basados en conversaciones intervenidas. Las conversaciones que la UDEF recoge en su informe son demoledoras. Un día después de que el gobierno de Sánchez creara el fondo de rescate, ya había una conversación entre los dueños de Plus Ultra en la que hablaban de que la red de influencia liderada por Zapatero ya estaría trabajando para favorecer a la empresa. Y en los meses siguientes, los empresarios comentaban repetidamente el papel influyente de Zapatero dentro del ejecutivo de Sánchez y hablaban de meterle dinero al expresidente para hacer que el rescate saliera adelante. Pero espera, porque lo que te voy a decir ahora es lo que ningún medio está explicando con suficiente claridad.
Y cuando lo escuches vas a entender por qué esta historia no es solo española, es también venezolana, y tiene ramificaciones que llegan hasta México. La investigación tiene una segunda línea que va más allá del dinero del rescate. La UDEF documenta cómo el entorno de Zapatero intervino ante un general venezolano que controlaba el espacio aéreo de Venezuela para garantizar los vuelos de Plus Ultra entre Madrid y Caracas. El general Juan Manuel Teixeira Díaz, entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, recibía mensajes directos del entorno de Plus Ultra diciéndole que los vuelos estaban oficialmente aprobados gracias a su ayuda. Y un mes antes del rescate, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y número 2 de Maduro, autorizó directamente a Plus Ultra 6 vuelos regulares entre Madrid y Caracas sin necesidad de nota diplomática. Su mensaje fue que Plus Ultra pidiera los vuelos directamente al INAC y dijera que estaban autorizados por vicepresidencia. Eso significa que en la trama del caso Plus Ultra no solo están Zapatero y los dueños de la aerolínea, están también el régimen venezolano en sus más altos niveles, y están también las investigaciones de Francia y Suiza que detectaron movimientos financieros sospechosos que conectaban el dinero del rescate español con redes de blanqueo vinculadas a fondos venezolanos. Para México eso tiene una relevancia muy concreta. Plus Ultra volaba a Venezuela, pero también a México, y los investigadores están mirando todos los movimientos financieros de la aerolínea en todos sus destinos. Lo que conecta este escándalo con México no es que el gobierno mexicano estuviera involucrado en la trama. No hay ningún indicio de eso. Lo que conecta esta historia con México es que Zapatero, el hombre en el centro de la investigación por corrupción, es exactamente el mismo personaje que llegó a México en 2026 y quiso construir una imagen de estadista progresista latinoamericano que Sheinbaum rechazó con una frialdad que muchos no entendieron en ese momento. Hay que recordar lo que pasó cuando Zapatero visitó México en 2026 porque ahora tiene un significado diferente a la luz de los 53 millones. Zapatero llegó a México con la intención de reivindicar el legado de la conquista española y se encontró con Sheinbaum en su cara más firme. La presidenta mexicana no le dio el trato de estadista que esperaba recibir. No participó en sus actos. No lo recibió en el Palacio Nacional. Y cuando Zapatero alegó que había recibido amenazas para justificar su salida anticipada de México, Sheinbaum le respondió con la frase más devastadora de toda esa crisis diplomática: que venga más, que conozca la cultura mexicana, aprendería mucho, recordando además que Zapatero se quedó varios días en la Riviera Maya después de anunciar que se iba por razones de seguridad. En ese momento muchos analistas no entendían por qué Sheinbaum era tan fría con un político de izquierda español que en teoría compartía valores con su gobierno. Ahora el escándalo de los 53 millones explica esa frialdad con una claridad que no necesita más análisis. Sheinbaum no recibe con honores a políticos europeos cuya relación con Venezuela y con las redes de influencia político-financieras latinoamericanas está siendo investigada por la justicia de sus propios países. Y aquí viene el dato que ningún canal en español ha conectado todavía. El dato que cambia completamente cómo debes leer toda esta historia en el contexto de América Latina. El caso Plus Ultra no es solo un escándalo de corrupción española, es la radiografía de cómo funcionan las redes de influencia política y financiera entre Europa y América Latina. Redes que usan aerolíneas, fondos de inversión, empresas pantalla y contactos políticos de alto nivel para mover dinero entre jurisdicciones, esquivar controles y lavar fondos de origen dudoso. Redes que necesitan la complicidad o al menos la tolerancia de políticos en varios países simultáneamente para funcionar. En ese contexto, la postura de Sheinbaum de mantener distancia de esas redes no es solo una decisión de política exterior, es una decisión de integridad institucional. México ha tenido durante décadas el problema de que sus políticos formaban parte de exactamente ese tipo de redes transnacionales que mezclaban política, negocios y dinero de origen dudoso. Y Sheinbaum, que llegó al poder precisamente con el mandato de limpiar esas conexiones dentro de México, no puede permitirse la imagen de estar cerca de personajes que en Europa están siendo investigados por exactamente el tipo de trama que ella prometió combatir en México. Hay un elemento adicional de esta historia
que nadie está mencionando con suficiente claridad. Washington está muy atento al caso Plus Ultra. Estados Unidos intensificó sus acciones contra el entorno de Zapatero, Maduro y los aliados de Venezuela y Cuba en América Latina, precisamente en las mismas semanas en que la Audiencia Nacional Española imputó a Zapatero. Eso no es coincidencia, es coordinación entre sistemas judiciales y de inteligencia de varios países que llevan años siguiendo las mismas redes financieras desde ángulos diferentes. En ese contexto, la pregunta que México tiene que hacerse no es si Zapatero es culpable o inocente. Eso lo determinará la justicia española. La pregunta que México tiene que hacerse es qué tipo de relaciones quiere tener con los actores políticos de la izquierda europea que han construido su influencia en América Latina a través de redes que ahora están siendo investigadas por corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en sus propios países. Pero hay algo más que conecta directamente con la política exterior de Sheinbaum y que es fundamental para entender por qué este escándalo dice algo importante sobre el tipo de México que se está construyendo. México tiene una larga historia de relaciones con la izquierda latinoamericana y europea que en muchos casos han sido más simbólicas que sustantivas. La solidaridad con Cuba, el apoyo a Venezuela, la acogida de exiliados de todas las ideologías. Esas tradiciones tienen un valor histórico real, pero también han generado vulnerabilidades que actores corruptos han aprovechado para usar a México como puente, como destino de inversiones dudosas y como respaldo político para proyectos que no siempre tenían el perfil que declaraban tener. Sheinbaum está rompiendo con esa vulnerabilidad, no con el simbolismo de la solidaridad latinoamericana que sigue siendo parte de la política exterior mexicana, sino con la práctica de abrir las puertas de las instituciones mexicanas a cualquier actor que se presente con las credenciales correctas de la izquierda internacional sin preguntarse qué hay detrás de esas credenciales. La frialdad con Zapatero en 2026, que ahora resulta que está imputado por corrupción, blanqueo y tráfico de influencias, es exactamente la aplicación práctica de ese principio. El escándalo de los 53 millones de Plus Ultra es en último término la historia de lo que pasa cuando un político usa su influencia para que el dinero de los contribuyentes vaya a donde no debería ir y para que el dinero de origen dudoso encuentre caminos para parecer limpio. Es la historia de las redes que conectan Europa y América Latina a través de aerolíneas, fondos y contactos políticos que operan en los márgenes de la legalidad. Y es también la historia de por qué Sheinbaum tenía razón cuando decidió no abrirle las puertas a un hombre cuya red de influencias ahora está siendo desmontada por la justicia española, francesa, suiza y americana simultáneamente. En línea roja seguimos este escándalo, porque sus ramificaciones van mucho más allá de España y tocan directamente la relación entre México y las redes de poder político y financiero que operan en América Latina. Suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna novedad. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el caso Plus Ultra va a dañar definitivamente la imagen de Zapatero o crees que los políticos de su nivel siempre encuentran la manera de salir limpios de estos escándalos? ¿Y crees que México hizo bien en mantener distancia de estas redes? ¿O crees que Sheinbaum fue demasiado fría con un aliado de la izquierda internacional? La conversación es tuya.